Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con la enfermedad pélvica inflamatoria, la EPI. Tenemos aquí unos apuntes bastante completos y la idea es, bueno, desgranar qué es, por qué importa tanto y sacar las claves. Exacto. A ver, la EPI es, digamos, un espectro de infecciones. Afectan a la parte alta del aparato genital femenino, útero, trompas, ovarios, zonas que normalmente están estériles, ¿sabes? Es como si, bueno, como si fallaran las defensas naturales del cuello del útero y las bacterias consiguieran subir. Entiendo, y por lo que parecen no es algo precisamente infrecuente, ¿verdad? Se habla de una prevalencia notable, sobre todo en mujeres más jóvenes, y aunque parece que bajó en algún momento, la tendencia no acaba de consolidarse a la baja. Sigue siendo un tema importante. Así es, así es. Si profundizamos un poco en las causas, los apuntes señalan principalmente a dos sospechosos habituales: Clamidia trachomatis Ujú. y Neisseria gonorrea. Clamidia y gonorrea, ¿vale? Eso es. Y fíjate, lo curioso de la clamidia, que además parece ser la más frecuente según esto, es que muchas veces pues no da síntomas, pasa desapercibida. Y claro, eso facilita que se disemine sin que la persona se entere. Un enemigo silencioso, vamos. Totalmente. La gonorrea, en cambio, suele ser más escandalosa, digamos. Da síntomas más claros. Aunque, ojo, también se mencionan otros posibles agentes, como Mycoplasma genitalium o bacterias anaerobias que viven sin oxígeno. Vale. Entonces, la infección empieza abajo, en el cérvix o la vagina, y el problema es cuando sube. ¿Qué hace que suba? ¿Qué factores de riesgo identifican los apuntes? Pues mira, hay varios bastante bien definidos. La edad es uno. Ser joven, menor de 25 años. Esto seguramente está ligado a, bueno, a patrones de conducta sexual y quizá a diferencias en la inmunidad del cuello uterino. Ajá. Luego, claro, tener múltiples parejas sexuales, una frecuencia coital alta, haber tenido ya ITS antes, todo eso suma. Tiene sentido. Y un punto muy importante, los métodos de barrera. El preservativo, usarlo bien puede reducir el riesgo de EPI hasta en un 50%. Es bastante. Un 50%. No está nada mal. Desde luego. Y otra cosa, haber tenido ya una EPI te pone en mucho mayor riesgo de tener otra. Es un círculo vicioso. ¿Y sobre el DIU qué dicen? Porque a veces se asocia. Sí, se comenta. Parece que el riesgo extra se concentra justo al principio, las primeras semanas después de insertarlo, no tanto por llevarlo a largo plazo. Entendido. Bueno, tenemos los factores de riesgo. Si la infección avanza, ¿cómo se llega al diagnóstico? Hacen mucho hincapié en el dolor. Correcto. El diagnóstico es sobre todo clínico. Se basa en lo que cuenta la paciente y lo que se encuentra en la exploración. Según los criterios que mencionan del MINSA, del Ministerio de Sanidad español, necesitas básicamente dolor en la parte baja del abdomen y además algún otro signo. Un flujo vaginal diferente, fiebre o que duela al mover el cuello del útero en el tacto vaginal. Dolor a la movilización cervical, sí. Eso es. Luego están los criterios de Hager, del CDC americano, que son un poco más estructurados. Combinan criterios mayores, como ese dolor pélvico cervical en los anexos, y criterios menores, como la fiebre o que los análisis de sangre muestren inflamación, leucocitos altos, la PCR, la VSG. Vale. Pero la idea central que se repite es dolor, 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 y una historia reciente de relaciones sexuales. Eso debe hacer sospechar. Queda claro. Una vez que se sospecha o se confirma, ¿cuál es el manejo? Veo que se habla de estadios, de grados de gravedad. Sí, se usa la clasificación de Monif, que viene en las notas, para graduar la severidad. Un estadio I es una salpingitis, o sea, inflamación solo de las trompas, sin más complicaciones. Eso normalmente se puede tratar en casa, con antibióticos por boca. Ambulatorio, vale. Pero a partir del estadio 2, si ya hay signos de peritonitis, de inflamación del peritoneo, aunque sea localizada, ahí ya se necesita ingreso en el hospital. Y tratamiento antibiótico por vena. Ya es más serio. Mucho más. Y los estadios 3, que es cuando hay un absceso, una colección de pus en la trompa y el ovario, o el 4 con una peritonitis ya generalizada, pues son situaciones graves, que incluso pueden necesitar cirugía para drenar o limpiar. Entiendo. ¿Y el tratamiento con antibióticos? Parece que se usan combinaciones, ¿no? Para cubrir varios tipos de bichos a la vez. Justo. La idea es dar cobertura a los más probables: clamidia, gonococo y también los anaerobios. Hay distintas pautas y pueden variar un poquito entre guías, por ejemplo entre la del MINSA y otras internacionales como las de la FIGO. Pero el concepto es ese: cubrir amplio.
Y el tratamiento es largo, normalmente 14 días. 2 semanas. Sí, porque piensa que la infección está en órganos internos, profundos. No es una infección superficial. Necesita tiempo para erradicarse bien. Claro. Y esto nos lleva a un punto que me parece crucial, que se subraya bastante, las consecuencias a largo plazo. Que no es una infección que se cure y ya está. Para nada. Aquí es donde la EPIS, donde muestra su cara más amarga. Los apuntes son claros. La EPIS es la principal causa evitable de infertilidad en mujeres por daño en las trompas. La principal causa evitable. Uf, Sí. Las trompas pueden quedar obstruidas, dañadas, y eso impide el embarazo, de forma permanente a veces. Además, puede dejar dolor pélvico crónico, un dolor que persiste meses, años, y que afecta muchísimo la calidad de vida. terrible. Y por si fuera poco, multiplica el riesgo de tener un embarazo ectópico en el futuro, que es cuando el embrión implanta fuera del útero, normalmente en la trompa dañada. Es una urgencia grave. Vaya cuadro, infertilidad, dolor crónico, riesgo de ectópico. Y súmale la recurrencia. Casi 1 de cada 4 mujeres que ha tenido una EPI vuelve a tenerla. Es un círculo vicioso, como decías antes. Exacto. El daño previo facilita nuevas infecciones. Es que es muy impactante pensar en ese contraste, ¿no? Una infección que puede empezar, como decías, sin apenas síntomas, con una clamidia silenciosa, Mm, y que puede acabar provocando problemas tan sumamente graves y duraderos para la salud reproductiva y la vida de la mujer. Totalmente. Y yo creo que esa es la reflexión final más potente que podemos sacar de todo esto. Esa desconexión brutal que puede haber entre cómo empieza la infección, a veces de forma casi invisible, y las secuelas tan devastadoras que puede dejar a largo plazo. Es un recordatorio muy fuerte de lo importante que es la prevención de las ITS, usar protección y también estar alerta. Pensar en la EPI cuando hay síntomas compatibles, para poder diagnosticarla y tratarla cuanto antes. Es clave.